De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, dijo el poeta T.S. Eliot en su famoso poema La tierra baldía. Qué fuerte el título de ese poema, ¿eh? La tierra baldía. Un título profético. Nuestra tierra, por el cambio climático, podría, qué terrible decirlo y reconocerlo, convertirse en una tierra baldía. Y justamente para que el desierto no avance, para que haya más desierto florido que tierra baldía, es que todos los días, de lunes a viernes, de 7:30 a 8:30, voy caminando y regresando hacia mi propio jardín, que ya a estas alturas no es solo mi jardín, sino también el jardín de todos ustedes que me escuchan en Antofagasta, en Temuco, en Viña del Mar, en Valparaíso, en Santiago, a través de las ondas de Radio Pauta, pero también me pueden ver y oír por pauta.cl si es que no están ni viven en esas ciudades. Ya se escucha el sonido maravilloso de las bandurrias, que me hace tener la sensación de que estoy caminando por el anhelado y nostalgiado sur que tanto amo y que llevo adentro. Estuve hace poco en la ciudad de Valdivia, estuve en Puerto Vara, estuve caminando adentro de los bosques. Sí, Chucao, me acordé de ti. Había chucado por todas partes y mucha lluvia. Y me traje mucha lluvia adentro. Esa es la que tengo adentro. Estuve tal vez en una de las ciudades más lluviosas del mundo, Valdivia. Qué manera de llover en Valdivia. Me puse hasta optimista y dije, lo del cambio climático, quizás Donald Trump tiene razón. Esto del cambio climático es una exageración de los chinos. Y me dije, porque está lloviendo, pero está lloviendo como nunca había visto lluvia. Con esta lluvia estamos salvados, dije. Pero me estuve conversando con un profesor experto en el tema de los bosques, experto en el tema de las aguas, y me dijo, esta agua del invierno no sirve para nada. Esa agua se va hacia el mar. El agua más importante, la lluvia más importante en Valdivia, es la que cae en los meses no de invierno. Y en los veranos, me dijo él mismo, Luis Otero se llama este profesor que vamos a invitar un día al jardín. Antes yo regaba una vez al mes mi jardín en el verano. Hoy tengo que regarlo prácticamente toda la semana. ¡Wow! En fin. Pero no quiero ponerme melancólico ni apocalíptico en este día viernes, sino que quiero compartir con ustedes una nueva sección que queremos inaugurar aquí en el jardín. Voy caminando por el sendero de hojas y la primera sección que quiero inaugurar con ustedes es la sección del haiku. Hace unos meses atrás les conté que el haiku es una forma poética la más breve de la literatura, que consiste simplemente en 3 versos, con la que el poeta intenta capturar, como un fotógrafo, una instantánea de la realidad. Por ejemplo, yo voy caminando acá por este sendero de hojas y escucho las bandurrias. Y me detengo a contemplar y a oír el sonido de las bandurrias. Y en ese momento podría agarrar mi libreta y garabatear algo muy simple, muy sencillo, porque esta poesía no tiene retórica, se trata de que sea depurada, transparente, es uno que se pone al servicio de la realidad y no la realidad al servicio del poema, como ocurre muchas veces en gran parte de la poesía occidental. Esto es poesía oriental. Y yo digo algo así como, este es un haiku malo el que me va a salir, las bandurrias aceleran el regreso a casa. O las bandurrias hacen que mi regreso sea un vuelo. Y ahí voy jugando, ¿no? Y voy creando un pequeño micropoema cortísimo, muy simple, de algo que está ocurriendo aquí, en este mismo momento, a esta hora.
La vida está llena de haiku esperándonos. A cada momento, el problema es que hoy día, sobre todo por eso es que es tan importante este ejercicio del haiku, sobre todo hoy, en que estamos tan pantallizados, tenemos cada vez menos momentos de contemplación hacia la realidad. La realidad pasa mediatizada fundamentalmente a través de la pantalla. Y por lo tanto no nos detenemos ante las hojas de un árbol que caen, no nos detenemos ante la sonrisa de un niño, no nos detenemos, en fin, ante millones de micros pequeños acontecimientos que revelan el milagro de estar vivos y que los poetas japoneses rescataron en estos breves haiku. Fíjense que este haiku, este género que fue inventado en el siglo XVII por un monje zen, un gran maestro que se llamó Basho, Matsuo Basho, que recorrió Japón a pie, recolectando haiku de todas las regiones y de todos los pueblos, se hizo tan popular que en muchos diarios, periódicos japoneses, en la portada, al lado del titular del diario, del nombre del diario, hay un haiku. Y muchas veces son haiku enviados por los mismos lectores. Imagínese usted que yo abriera hoy día el Mercurio, la tercera, y al lado del Mercurio, esta patentada idea, ojo, un haiku, un poema para partir el día. Simple, sencillo, porque esto no es poesía intelectual ni elaborada, es como si uno saliera con una cámara fotográfica a rescatar instantes de la realidad que nos sorprenden en todo momento. Eso va desarrollando la capacidad de atención, la capacidad de observación, y yo creo que sería un estupendo ejercicio a desarrollar en el colegio. En vez de tantas tonteras, muchas veces que se enseñan en las clases de lenguaje, imagínense ustedes que la profesora dijera: niños, hoy día vamos a partir escribiendo un haiku, pero no vamos a quedarnos en la sala de clase, vamos a salir al jardín, a donde sea, vamos a caminar, vamos todos juntos, ahí van los niños. ¡Ah, qué maravillosa utopía! Deberían nombrarme ministro de Educación. Esta es una medida simple, no hay que invertir grandes recursos, no se trata de leer libros, el haiku lo puede escribir cualquiera, no hay que ser literato para escribir un haiku. Y los niños mirando: ay, profesor, encontré un pájaro, mira lo que pasa aquí en la esquina, esa señora que va, etcétera. Se reúnen los haiku, ¿te gustó, Chucao, esta idea? Y vuelven a la sala de clase y comienzan a leer sus haiku, a compartirlo, y los van limpiando, porque uno tiene que ir depurando. El haiku tiene que ser muy, muy depurado, muy simple, no confundir con un epigrama. Está sonando la campana del recreo y los niños no quieren ir al recreo, quieren seguir escribiendo haiku. Es increíble. Bueno, es muy simple, muy simple, muy simple, muy simple. No es un arte intelectual. No es que el poeta se imagine cosas, se pegue la volada, diga, y de hecho, en la poesía japonesa, el poeta, la figura del yo, desaparece. Se pone al servicio de la realidad. El poeta es un servidor de la realidad. Es un recolector de instantes. Bueno, entonces vamos a inaugurar aquí, desde el jardín, la sección de partir, ojalá todos los días, con un haiku. Si hay una reunión de gerencia de empresa, mándese un haiku. A la hora del desayuno con sus hijos y sus niños, que cada uno diga un haiku. Y yo creo que de esa manera vamos a volver a conectarnos con la realidad de la que las pantallas hoy día nos están lamentablemente separando. Hoy día voy a dar un ejemplo. Los voy a invitar a todos ustedes, radiovidentes, a que escriban sus haiku. Salgan a la calle a buscar instantes, momentos, pueden ser elementos muy simples, muy sencillos, muy cotidianos, y transfórmenlos simplemente en un poema de 3 versos. Y tienen que ser 3 versos en que en realidad hay solamente 2 imágenes. En el haiku se cruzan siempre 2 imágenes, ¿no? Y eso conforma finalmente el poema. Escríbanos a desdeeljardin@pauta.cl en el correo digital, o mándenos si quieren dar el tiempo y la lata de escribirlo en una carta. Me encanta recibir cartas o postales a Andrés Bello, 2325, piso 11. Una maquinita de escribir, ta, 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 ta. Qué rico ese sonido, Les quiero dar un ejemplo hoy día del haiku del día. El haiku que les voy a regalar hoy día es, además que es bonito porque en Japón todos los haikus son estacionales. Hay haiku para el invierno, haiku para el verano, haiku para el otoño. Hoy día les quiero regalar un haiku de un poeta japonés que se llama Issa Kobayashi, que nació en 1763. Su nombre significa una burbuja en la taza de té. Ese es el seudónimo que él buscó. Él quiso decir que él era tan poca cosa, tan efímero,
tan intrascendente porque el budismo nos enseña que el mundo es impermanente, que todo pasa, que nosotros somos tan finitos como una polilla nocturna. Y los japoneses eso lo aceptan, no lo asumen trágicamente como nosotros, que nos rebelamos frente a la impermanencia. Y Issa Kobayashi, que tuvo una vida bien trágica, un día haremos un programa sobre él, escribió este hermoso haiku. Imagínenselo a él parado debajo de un cerezo, de un árbol muy oriental. Aquí también hay cerezos en Chile. Se para debajo de un cerezo y de repente tiene como una iluminación. Y escribe, y le habla a él al cerezo, porque para los japoneses la naturaleza era animada. Había un diálogo entre el ser humano y los árboles, y los pájaros y los ríos. Dice: qué desconcierto estar bajo tus flores vivo, cerezo. ¡Pum! Eso es todo. Qué simple y qué maravilla. Me paro bajo un cerezo y tengo la epifanía de que estoy vivo. Y le digo al cerezo: qué desconcierto estar bajo tus flores vivo, cerezo. Ese es el haiku para el día de hoy. Mándennos haiku. Desde hoy día en el jardín partiremos siempre con un haiku. Debajo de un cerezo, debajo de un tilo, al lado de este aromo recién florecido. Los aromos están floreciendo, anunciando la primavera. Es una primavera dentro del invierno, ¿eh? la de los aromos. Escríbanos a desdeeljardín@pauta.cl. Y como me dio la onda de inaugurar secciones, no sé por qué me bajó. Quiero inaugurar otra sección hoy día. ¿Ya? Métale sección. Hoy día voy a inaugurar la sección horóscopo. Sí, esto le lleva horóscopo, le lleva haiku, le lleva conversación, le lleva música. Pero el horóscopo es un género muy antiguo. En todos los diarios del mundo siguen habiendo horóscopos. ¿Sí? ¿Por qué hay horóscopos en todos los diarios del mundo? Porque la gente todavía cree de que alguien puede iluminar tu presente y tu futuro. Pero para mí el horóscopo, más que iluminar el futuro, a la manera de los adivinos, es iluminar tu propio presente. Y nuestro horóscopo va a ser un horóscopo literario. Vamos a buscar perlas en la gran literatura, lo que han dicho grandes escritores y grandes sabios, para iluminar a los distintos signos del zodíaco. Hoy día, que es 2 de agosto, es, según me informan los expertos en zodíaco, corresponde al signo Leo. Y fíjense ustedes que hubo un gran escritor norteamericano, Herman Melville, que nació ayer, un 1 de agosto, y que escribió este texto cortito, extraordinario, que le vamos a leer a todos los Leos en la sección de horóscopo de hoy. Al cuerpo, ostras y champaña. Al alma, luz y espacio. Así tendrás derecho a una gloriosa resurrección si es que la hay, dice Herman Melville. Para todos los Leos, no se olviden, al cuerpo, ostras y champaña, y al alma, luz y espacio. Cada uno interprételo como le caiga el poncho. Y bueno, no podemos dejar de celebrar hoy día y recordar a este gigante de la literatura, el autor de este horóscopo, Herman Melville. ¿Quién fue Herman Melville? Muchos seguramente de ustedes tienen por ahí en la memoria, si es que no lo leyeron, esa novela extraordinaria que ha sido catalogada como un libro de aventuras para jóvenes, Moby Dick. Tengo en mis manos Moby Dick de Herman Melville. Esa novela es tal vez la novela más importante de la historia de la literatura norteamericana. Prácticamente podríamos decir que toda la narrativa norteamericana parte desde Melville. Y estamos escuchando el sonido maravilloso, único de la ballena. Les digo una cosa, yo estuve hace años en el extremo sur de Chile, más allá ahí de Punta Arenas, cerca de la isla Carlos III, y me tocó avistamiento directo de ballenas. Y vi surgir una ballena desde el fondo del mar, al lado del Zodiac en que íbamos. Y escuché este sonido. Escuchémoslo. Es un sonido impresionante. Hay algo más impresionante y atávico
que una ballena, tal vez el animal más antiguo de la historia de la evolución que todavía sobrevive entre nosotros. Bueno, Herman Melville convirtió a la ballena en el símbolo y en el personaje principal de esta novela extraordinaria que es Moby Dick. Pero ¿saben lo que le pasó a Herman Melville cuando publicó esta novela en Estados Unidos? Se exhibió creo que una semana en algunas librerías, creo que se vendieron 37 ejemplares y pasó sin pena ni gloria. Eso fue un golpe durísimo para el escritor más importante de la literatura norteamericana. No cabe duda que Melville es el padre. Y sin embargo, sus contemporáneos no fueron capaces de ver en este libro algo más que un simple relato de aventuras. Vamos a hacer un homenaje hoy día en Desde el Jardín a este gigante ninguneado en su tiempo, pero hoy día Moby Dick probablemente es la novela más traducida, más vendida de la historia de la literatura norteamericana. Melville nació en Nueva York, vamos a dar algunos datos de él, en el año 1829, hijo de un comerciante. Su padre muere en la ruina en el año 1832. Melville tuvo que dejar el colegio y trabajar en los más diversos empleos. Fíjense que parece que esta situación de que alguien tiene que abandonar el colegio para ganarse la vida puede convertir a alguien en un escritor. Pienso en Jack London, que prácticamente no terminó nunca la escuela y que es otro de los grandes narradores de la literatura norteamericana. Pienso en Michel de Montaigne, el gran ensayista francés que nunca fue al colegio. Y pienso en Herman Melville, que tuvo que abandonar el colegio y que es hoy día la figura más importante de la literatura. Eso nos da que pensar. Se tuvo que dedicar a trabajar, tuvo que ir a la vida, tuvo que ir a la calle, pero también tuvo que ir al mar. En 1839 se embarcó en un buque mercante y en 1841 en un ballenero que abandonó, prácticamente tuvo que desertar por las condiciones terribles de vida que había en ese ballenero, junto con su compañero en las Islas Marquesas. ¿Y sabe dónde cayó? Cayó en una tribu caníbal que vivía en la isla. Imagínense, este muchacho que parte en Nueva York, que tiene que ir a trabajar, que se embarca en un ballenero, que luego termina en una isla de tribu caníbal. Ahí fue rescatado por un ballenero australiano. De nuevo vuelve a desertar después de un motín y se enrolará en una fragata United States y volverá a América en 1844. Y ahí, de estos viajes, comienzan a surgir una serie de novelas de aventura. Taipi o Mono, ambientada en los mares del sur, que tuvo un relativo éxito. Chaqueta Blanca, que es un libro que tengo aquí en mis manos, es un libro más bien muy técnico sobre la historia de la navegación. Para los que les gusta navegar, para los que les gustan los mares, es una novela interesante. Pero la gran novela es Moby Dick. ¿Cómo parte Moby Dick? La novela de este Melville que ayer nació, un 1 de agosto de 1829. El comienzo es absolutamente maravilloso. Primero que nada, el narrador, el que habla, lo primero que hace es dirigirse al lector. Eso es muy, muy interesante. ¿Saben lo que dice el narrador en la primera línea? Llamadme Ismael. Imagínese comenzar una novela en que el lector te diga, llámenme así. No es que sea mi nombre, llamadme Ismael. Hace algunos años, no importa cuántos exactamente, con poco o ningún dinero en mi billetera y nada de particular que me interesara en la tierra, pensé darme al mar y ver la parte líquida del mundo. Es mi manera de disipar la melancolía y regular la circulación. Cada vez que la boca se me tuerce en una mueca amarga, cada vez que en mi alma se posa un noviembre húmedo y lluvioso, cada vez que me sorprendo deteniéndome a pesar de mí mismo frente a las empresas de pompas fúnebres o sumándome al cortejo de un entierro cualquiera, y sobre todo, cada vez que me siento a tal punto dominado por la hipocondría que debo acudir a un robusto principio moral para no salir deliberadamente a la calle y derribar metódicamente los sombreros de la gente, entonces comprendo que ha llegado la hora de ir al mar lo antes posible. Esos viajes son para mí el sucedáneo de la pistola y de la bala. Así comienza Melville la novela
Moby Dick. Y esta novela, que parece ser simplemente la de un joven que se embarca en un ballenero a una aventura en el mar, es mucho más que eso. Es una alegoría sobre el ser humano, sobre el mal, sobre el abismo del espíritu humano, que eran temas que obsesionaban a Melville y sobre los que quiso siempre escribir. Hay que tener un contexto de lo que pasaba con Estados Unidos, un país que se estaba recién haciendo en ese momento. Y de qué manera Moby Dick ilumina también una parte de la identidad profunda de lo que es Norteamérica. O sea, para entender el espíritu americano, la novela Moby Dick es fundamental. Melville fue un marinero y el mar fue para él el lugar y el espacio que le permitió, en el que pudo desplegar sus personajes, sus aventuras y peripecias, pero en los que pudo también encontrar los símbolos, las metáforas para tratar de entender este misterio absoluto, total, que es el ser humano. El mismo Melville va a decir en una carta, me parece, no sé si en una carta o en algo que le escribe a Nathaniel Hawthorne, va a decir, si no entendemos todo, dice Melville, creo que esa es la frase, no entendemos nada. Es decir, la única manera de poder entender algo, aunque sea una pizca del misterio, del misterioso hecho de estar vivos aquí sobre la tierra, la única manera es entendiéndolo todo. Y a eso se embarcó Melville en su literatura, y por eso es que es tan importante leer y volver a leer Moby Dick. ¿Qué tan profundo es el océano? ¿Qué tan profundo es el abismo del alma humana? Baudelaire, el poeta francés, dice en El hombre y el mar que el alma humana es igual al mar, que de alguna manera el mar es el espejo del alma humana, y que ahí el hombre contempla su propio abismo interior, que es lo más desconocido. Herman Melville, del que estamos celebrando el cumpleaños, pues nació un 1 de agosto de 1829 en la ciudad de Nueva York, el escritor más importante, el narrador fundante de la literatura norteamericana contemporánea. Tuvo que vivir una vida difícil por las dificultades económicas, por la ruina de su familia, y se convirtió en navegante. Es uno de los escritores navegantes de la historia de la literatura, así como Joseph Conrad. Y si hay algo que experimentó en su vida Melville, es el fracaso. Desde luego fracasó cuando publicó Moby Dick. El libro fue un desastre desde el punto de vista de la crítica. Nadie se dio cuenta de lo que había ahí dentro en la novela. Pasó sin pena ni gloria. Fue tal vez la gran amargura de Melville. Pero Melville mismo había escrito en un libro: quien no ha fracasado alguna vez no puede ser un gran hombre. El fracaso es la verdadera prueba de la grandeza. También, esta frase que yo recordaba mal minutos antes de que escucháramos a Bob Dylan, dijo: hasta que no se sabe todo, no se sabe nada. Razón por la cual nunca llegamos a saber nada. Y Melville, como todo gran escritor, quiso saberlo todo. Quiso embarcarse en este libro, en Moby Dick, en entender el problema del mal. Hay un gran profesor norteamericano de literatura, un gran maestro que se llama Harold Bloom, que ha escrito ensayos memorables, que son estupendas guías para entrar en la gran literatura norteamericana, quien dijo que leer bien Moby Dick es una empresa vasta, según corresponde a uno de los pocos aspirantes vernáculos a la conquista de una épica nacional. Y habla de que el protagonista de la novela es el famoso capitán Ahab o capitán Acab, ese personaje que representa el lado oscuro, un personaje atormentado, obsesionado en ir en busca de la ballena. Pero lo que descubre es una especie de villano héroe, dice el profesor Bloom, algo muy parecido a un Ray Lear o a un Macbeth, los personajes de Shakespeare. Y Ahab es una especie de Lear o Macbeth, pero en el mar y en la búsqueda de la ballena. Y dice en este texto Harold Bloom que de alguna manera lo que está tratando de resolver Melville es la idea de si hay un Dios bueno o en realidad la creación está tomada por un Dios malo.
Hay que entender que en el contexto de Estados Unidos puritano del siglo XIX, el tema del mal y del pecado era muy importante. Y Melville estaba obsesionado con este tema. Y según Harold Bloom, esto es muy interesante, el símbolo de la ballena representa de alguna manera, podría simbolizar a ese Dios creador impostor, al que la religión gnóstica llama el extraño o el ajeno. En realidad, el Dios bueno está exiliado, lejos del mundo. Eso es lo que explica por qué hay tanto mal, por qué hay tanto sufrimiento en la vida cotidiana de todos los seres humanos, ¿no? Y entonces, de alguna manera, dice Harold Bloom, Melville, su pensamiento en realidad no era cristiano, puritano, tradicional, como era la religión oficial en Estados Unidos, sino que él es un gnóstico. Participa de esa herejía gnóstica que dice que el mundo está separado, dominado entre el bien y el mal, que hay una disputa ética profunda, cosmológica, diría yo, cósmica, ¿no? Y por lo tanto, en esta novela, Moby Dick, que es mucho más que una novela de aventura, Melville se va a adentrar en la lucha, en el combate de un héroe villano, el Capitán Ahab, contra ese mal que es capaz de devastar la existencia humana y que es capaz de desvirtuarla completamente. Y Melville estuvo obsesionado por eso, y por eso que hay que tener ojo con la novela. Moby Dick es mucho, mucho más que una novela para adolescentes. Eso no significa que no deba ser leída para adolescentes. Al contrario, creo que es una gran novela para ser leída por los jóvenes de hoy. Vamos a ir a una pausa en este homenaje que le estamos haciendo a Herman Melville aquí en Desde el Jardín y decir que el programa Con Salud Camina Contigo es una iniciativa que acompaña de cerca el proceso de más de 6.000 pacientes que están viviendo dificultades oncológicas y cardíacas. Como lo he dicho otras veces, es un loable proyecto que permite que los enfermos tomen la palabra, puedan contar su historia o puedan dibujarla. Tengo aquí un librito, Caminos, uno de los ejemplos de cómo podemos convertir la enfermedad y el dolor o transmutarlo a través de la alquimia, del espíritu y del arte en creación, en poesía, en escritos. Comenzando, dice Mónica Alonso Torrini, de 58 años, de Providencia, cómo comenzar un camino que no ha comenzado, cómo comenzar un nuevo comienzo, nuevo y desconocido, que es el comienzo que obviamente ocurre en una enfermedad que nos produce un golpe, un remesón en la vida. También decir que Desde el Jardín está auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles, que aportan habitabilidad, confort y seguridad a estas y las próximas generaciones. Vamos a una pausa y seguimos viajando con Melville a través del océano profundo del alma humana. Súbete a un BMW Premium Selection y toma la mejor decisión. Solo por julio, oportunidades únicas en todos nuestros BMW seminuevos. Visítanos en nuestras sucursales en todo el país o ingresa a bmwusados.cl. Promoción válida hasta el 31 de julio. No acumulable con otras ofertas y o promociones. Infórmate todos los días acerca de las noticias que afectan a Chile y el mundo en nuestro diario digital Pauta.cl, con análisis del tema del día, además de temas asociados a política, economía, negocios, deportes y mucho más. Pauta.cl. Seguimos conversando desde el jardín con Cristian Barken en Pauta 100.5. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles. Herman Melville nació en Nueva York un día como ayer, pero en 1819, y es considerado por los estudiosos de la literatura norteamericana como uno de los autores más importantes, no solo de la literatura americana, sino de la literatura universal. Harold Bloom, de hecho, afirma que William Faulkner, que todos los grandes escritores norteamericanos que vienen después
no existirían sin la escritura, sin las novelas de Melville. Y sin embargo, como decíamos al comienzo de esta emisión, desde este jardín, cuando se publicó Moby Dick, la gran novela de Melville, la gran alegoría sobre la aventura del espíritu humano en el océano del misterio, porque en el fondo el mar es el misterio sobre el que flotamos, la totalidad en la que estamos inmersos como un pequeño punto frágil, y que Melville de alguna manera representa en esa embarcación, el Pequot, el barco, con esos tripulantes a bordo que van a enfrentar una ballena que finalmente va a terminar por destruir, destrozar y llevar a la muerte prácticamente a toda la tripulación, salvo a uno. Y todos siguen a un loco, a un personaje delirante, pero que de alguna manera representa el espíritu humano que se para ante la fatalidad del destino. Ese es el Capitán Ahab, delirante, arriesgado, temerario, violento muchas veces, ¿no? Es una especie de héroe villano, pero que representa algo profundo del espíritu humano, tal vez del individualismo norteamericano, de esa creencia de que en la acción el hombre realiza su ser. Y él lleva a toda esta tripulación a esta locura, a este enfrentamiento, a esta obsesión que tiene con esta ballena que alguna vez le arrancó un pie, y por lo tanto es el típico cojo de la literatura de piratas, el Capitán Ahab, ¿no? Hay una escena en la novela Moby Dick en que se prenden unos cirios, unas velas, ahí están escuchando el sonido tremendo de la ballena, ¿no? Un animal tan maravilloso, ¿no? Tan positivo, pero que es presentado aquí en una vertiente más oscura, como el símbolo del mal, como Leviatán, como todo aquello que trae desgracia al ser humano, ¿no? Y que es justamente ese Dios oscuro de los gnósticos, porque los gnósticos dividían el mundo entre un Dios oscuro y un Dios bueno, pero el Dios oscuro, el Dios malo, es el que domina el mundo. Y contra él se va a enfrentar el Capitán Ahab. Y hay una escena que es como un ritual en el barco y que da una pista de que esta novela es mucho más que una simple novela de aventura, en que uno de los marineros que se embarcaron en la nave y que es un hombre persa, y eso da una pista, los persas tuvieron una religión maniquea que dividía el mundo entre el bien y el mal. Es una especie de Parsi este marinero, que enciende unos cirios, unas velas, y el Capitán Ahab, cuando ve la vela, la límpida llama de la vela, se lanza un monólogo que es verdaderamente un monólogo teológico, y es como una especie de Job, pero de Job malo, ¿no? Que le habla a este Dios cruel, que solamente pide al hombre sacrificios y solo le ofrece destrucción y muerte. Oh tú, límpido espíritu de límpida llama, que en otros tiempos adoré como un persa en estos mares, y que en el acto sacramental me quemaste de tal modo que aún llevo la cicatriz. Ahora te conozco, límpido espíritu, y sé que para adorarte hay que desafiarte. No te rindes ante el amor ni ante la reverencia. Y en cuanto al odio, solo sabes matar. Y todo lo matas. Ya no hay ningún recio temerario que te enfrente. Reconozco tu poder, sin palabra y sin morada. Pero hasta el último álido de este terremoto que es mi vida, te disputaré el dominio incondicional de mí mismo. En medio de la impersonal, en medio de lo impersonal personificado, aquí hay un ser concreto. Aunque solo sea un punto, a lo sumo, esa personalidad real vive en mí y siente sus prerrogativas donde quiera que yo vaya, cualquiera sea el lugar de donde venga, mientras viva en suma en esta tierra. Pero la guerra es dolor y el odio es sufrimiento. Preséntate en tu más humilde forma de amor y me arrodillaré y te besaré, pero en tu forma más alta, preséntate como simple poder superior y aunque lances al universo flotas de mundos bien estribados, algo hay en ti que permanece indiferente. Oh límpido espíritu,
me has hecho con tu fuego, y como un verdadero hijo del fuego, te lo devuelvo en mi hálito. Eso es un marinero, una especie de pirata de los mares, un ballenero que le habla a un Dios, pero claramente no es el Dios cristiano, no es el Dios de la misericordia. Este es un Job que resume la desesperanza del ser humano que se siente un punto minúsculo en medio del océano. Él le dice que hasta el último hálito de ese terremoto que es mi vida, te disputaré el dominio incondicional de mí mismo. Es el hombre que de alguna manera desafía a Dios. Y bueno, de alguna manera, William Faulkner, el gran escritor norteamericano del sur, fanático de Moby Dick, gracias a él escribió después Absalón, Absalón, que es como una reescritura de alguna manera de Moby Dick, dijo que el final del Capitán Ahab era una especie de Gólgota del corazón, que en la sonoridad de su ruinoso hundimiento se vuelve inmutable. Bueno, es bonito esto porque la palabra ruinosa no es peyorativa, o sea, el hombre es una ruina finalmente, ¿no? Pero dice Faulkner, bueno, esa es muerte para un hombre. Ahab no rehúye el destino trágico del ser humano, no rehúye el abismo, no rehúye la insignificancia, pero se revela contra eso. Y esa es la fuerza de este personaje entrañable, de este arquetipo creado por Melville en Moby Dick, gran alegoría sobre el destino del hombre en medio de la totalidad. Melville fundamentalmente fue de sus aventuras marítimas donde sacó el mejor material para su literatura. Había que abandonar el puerto y de alguna manera seguramente se preguntó cuál era el amor de los marineros. Pablo Neruda, que amó mucho a Melville y de hecho escribió Walking Around, su poema que habla de la angustia, de la melancolía del ser humano, esa misma que arrastra al protagonista a embarcarse en el Pecot, en el barco que va detrás de la ballena blanca, escribió un poema sobre cuál es el amor de los marineros. El final de la novela Moby Dick es trágica, porque Melville es un escritor trágico. Al revés de los trascendentalistas americanos, pensemos en Emerson, ese maravilloso escritor que planteó toda la teoría de la filosofía del trascendentalismo, de este optimismo vital que está detrás de la energía americana, que hizo por lo demás a Estados Unidos una potencia y cuyo símbolo más grande es Walt Whitman, que se celebra y se canta a sí mismo. Emerson, Melville también de alguna manera recogía algo del pensamiento de Emerson, sobre todo la idea de que los actos o la naturaleza podían esconder un símbolo que había que descubrir. De hecho, la novela Moby Dick está fundada sobre un símbolo, el símbolo de la ballena, que es el símbolo del malo, de la totalidad o del dios malo de los gnósticos. Eso tiene muchas interpretaciones. Pero finalmente, a diferencia de los trascendentalistas americanos que tenían un optimismo en la acción del hombre, en su espiritualidad, Melville se da cuenta que eso es muy difícil aterrizarlo en la vida cotidiana, quizás por su propia vida, hecha de fracasos, de derrotas, de viajes, el dolor, lo que vio en los mares del sur, las tribus caníbales, los balleneros locos, sus propios dolores y sus propios duelos que vivió en su propia vida, ¿no? Y lo difícil, su alcoholismo, que lo fue devastando, lo difícil que es simplemente afirmar que hay una fuerza positiva que lleva adelante el destino humano, ¿no? Él se metió en la tragedia, en la oscuridad, en el abismo del alma humana. En ese sentido es un pensador americano que tiene la profundidad de un Dostoyevsky en la literatura rusa, pero obviamente que dentro de una energía y una manera de escribir completamente distinta. Bueno, al final de esta aventura de la búsqueda de la ballena termina en una tragedia. El capitán Ahab se enfrenta como un Job solo, delirante, a la ballena, todo se hunde, todo desaparece en el océano, pero hay un personaje que se salva y el epílogo termina con una cita del libro de Job, el hombre que sufrió todas las desgracias del Antiguo Testamento. Me escapé para contarlo. Y de alguna manera Ismael, el narrador, el protagonista del libro, se escapó de la tragedia para contar qué había sido este drama, esta tragedia absoluta que es Moby Dick, gran símbolo del espíritu humano.
Hay algo bien impresionante en la capacidad narrativa de Melville, que aparte de escribir muchos relatos que tienen que ver con el mundo marítimo, algunos muy buenos y no tan conocidos, ¿ah? Por ejemplo, Benito Sereno, Billy Bat, que es una verdadera alegoría sobre la justicia y la ley, ese debate tan profundo y que a veces es un debate tan real en nuestra propia realidad chilena, ¿qué es justo finalmente? ¿Cuál es el límite entre lo legal y lo justo? Bueno, si quieren resolver esa pregunta, léanse Billy Bat. Pero hay un libro de Melville que desconcertó y desconcierta todavía a los lectores porque no tiene nada que ver con el escenario del mar. Ahí salimos del mar. Del mar nos vamos a una oficina burocrática, donde hay funcionarios que tienen que responder memorándum. Imaginemos entonces la máquina de escribir, porque no habían computadores. Hoy día la máquina escribe el computador, respondiendo memorándum, firmando libros. Y hay un personaje que es el narrador del libro, que es una suerte como de abogado que dirige esta oficina, que se acerca a este funcionario Butterville, así se llama, Butterville. Tengo una preciosa edición hecha en Chile de Weathers sobre el libro Bartleby, el escribano, una historia de Wall Street, con bellísimas ilustraciones. Casi como que engaña cuando uno ve el libro y piensa que va a ser una novela gráfica, ¿no? Pero es un relato corto que se lee muy bien, ¿no? Tiene una guarda preciosa, están los personajes aquí, la ciudad, etcétera. Y está el momento ese impresionante en que se le acerca el abogado o el jefe al funcionario para pedirle algo, qué sé yo, un memorándum o una pega que le tenía que ofrecer, pedir. Le dice, en esa postura estaba cuando lo llamé y le dije lo que quería. Es decir, que revisara un documento corto conmigo. Imaginen mi sorpresa, o más bien mi consternación, cuando sin moverse de su espacio, con una voz particularmente moderada pero firme, Bartleby contestó, preferiría no hacerlo. ¿Qué? Me quedé un rato en perfecto silencio, tratando de salir de mi asombro. Se me pasó por la mente que tal vez mis oídos me engañaban, o que Bartleby no había entendido nada de lo que le dije. Repetí la orden con la mayor claridad posible, pero con la misma claridad volvió la respuesta previa. Preferiría no hacerlo. Preferiría que no, repetí como eco, me puse de pie y crucé la oficina de una zancada. ¿Qué quiere decir? ¿Se pegó en la cabeza? Quiero que me ayude a comparar esta hoja. Tómela. Y se la puse al alcance. Preferiría no hacerlo, dijo Bartleby. Imagínense cómo queda el jefe si un funcionario le dice, le entrega por favor, lléneme este memorándum. No, preferiría no hacerlo, ¿no? Si, bueno, y vayan ustedes proyectando este gesto de Butterville en toda la actividad humana. ¿Qué ocurriría si todos al mismo tiempo empezáramos a decir, preferiría no hacerlo? Lo quedé mirando fijamente, dice el narrador, que es el abogado. Su cara se veía delgada y tranquila, sus ojos grises, opacamente serenos. Por sus facciones no pasaba ni una pizca de agitación. Si hubiera detectado en su modo la menor incomodidad o enojo, impaciencia o impertinencia, en otras palabras, si yo hubiera visto alguna reacción normalmente humana en él, lo habría despedido ahí mismo, de forma violenta sin duda. Pero eso hubiera sido lo mismo que lanzar a la calle mi busto de yeso de Cicerón. Me quedé observándolo un buen rato mientras él seguía escribiendo y luego volví a mi escritorio. Esto es muy raro, pensé. ¿Qué hacer? Y ahí nos vamos a ir dando cuenta en el transcurso de este memorable relato que de alguna manera adelanta la literatura de Kafka, que enfrenta a estos personajes que viven en una maquinaria absurda, en el mundo de la alienación, de la mecanización de la vida, como K, por ejemplo, que se convierte un día en un insecto. Bueno, Bartleby no se convierte en un insecto, pero ante una orden mecánica de un trabajo rutinario dice, preferiría no hacerlo. De alguna manera algunos han querido encontrar, desde un punto de vista filosófico, en Butterville al héroe alienado,
que más allá de la desesperación y del sufrimiento y del escepticismo acerca de la capacidad del ser humano de comprensión y de amor, la culminación del elemento pesimista y nihilista característico de una parte de la obra de Melville. Entonces, de alguna manera, unos ven en el abogado y el Baskerville dos mundos opuestos o dos símbolos. El abogado, el que le da la orden, representaría la sociedad capitalista emergente en ese momento con mucha fuerza en Estados Unidos. La filosofía utilitarista y materialista. El mundo establecido de la ley y del orden, de la razón, de las convenciones sociales. Y un individuo que representa la energía del individualismo norteamericano. En cambio, Baskerville es el héroe estoico, víctima de una sociedad deshumanizada, que solo considera a las personas en función de su utilidad. Es el rebelde que niega adaptarse a las normas establecidas, el que niega hacer y realizar una mínima acción. Jorge Luis Borges se admiró mucho con el personaje Baskerville y escribió: Baskerville es más que un artificio o un ocio de la imaginación onírica. Es fundamentalmente un libro triste y verdadero, que nos muestra esa inutilidad esencial, que es una de las cotidianas ironías del universo. Qué terrible lo que decís, Borges, que en el fondo Baskerville nos muestra esa verdad triste y verdadera de que hay detrás de todas las acciones cotidianas que hacemos todos los días desde que nos despertamos, una inutilidad esencial, una cotidiana ironía del universo. Preferiría no hacerlo. Este personaje de Melville, que se va a convertir así como el Capitán Ahab en el arquetipo del hombre que lucha contra el destino, que se enfrenta al mal, que es una potencia que domina el mundo, el Job, pero llevado a su máxima radicalidad de rebeldía, es un rebelde, pero un rebelde en la oficina. Es el rebelde pasivo. Y el escritor español Enrique Vila-Matas escribirá un memorable ensayo que se llama Bartleby y compañía, en donde va a indagar en todos aquellos escritores que en la historia de la literatura dejaron de escribir y llegaron a un punto en que dijeron preferiría no hacerlo. Por ejemplo, Juan Rulfo, que escribió un gran libro, se convirtió en el gran escritor de la literatura mexicana y todos esperaban que publicara algo. Él era un Baskerville, se cayó. Preferiría no hacerlo. Arthur Rimbaud, el gran poeta del siglo XIX, el que había cambiado la poesía europea, se va a África. Un poemita más, por favor, Rimbaud. Preferiría no hacerlo. Todos conocemos a los Baskervilles, dice Enrique Vila-Matas. Son esos seres en lo que habita una profunda negación del mundo. Toman su nombre del escribiente Bartleby, ese oficinista de un relato de Melville que jamás ha sido visto leyendo ni siquiera un periódico, que durante prolongados lapsos se queda de pie mirando hacia afuera por la pálida ventana que hay tras un biombo, en dirección a un muro de ladrillo de Wall Street, que nunca bebe cerveza, ni té, ni café como los demás, que jamás ha ido a ninguna parte, pues vive en la oficina, incluso pasa en ella los domingos, que nunca ha dicho quién es ni de dónde viene, ni si tiene parientes en este mundo, que cuando se le pregunta dónde nació, o se le encarga un trabajo, o se le pide que cuente algo sobre él, responde siempre diciendo, preferiría no hacerlo. Entonces, Enrique Vila-Matas va a buscar ahora en la literatura a los Baskerville, esos escritores que dejaron de escribir, que prefirieron no hacerlo. Esas son las sorpresas del mundo narrativo de Herman Melville, del que estamos celebrando hoy día el cumpleaños. Él nació en 1819 en la ciudad de Nueva York, en el día de ayer, un 1 de agosto, hoy es 2 de agosto, estamos en un jardín, este es un jardín, se escuchan los pájaros, me está escuchando atentamente aquel zorzal, ¿para qué decir el chucao? Ese pájaro del sur que le encanta que yo le cuente historias. Bueno, Melville escribió muchos otros libros más. Hay uno que es el gran fracaso de Melville. Acuérdense lo que decíamos, esa frase tremenda de Melville de que un hombre que no es fracasado finalmente no es un hombre. Que los fracasos son los que revelan a los grandes hombres mucho más que los éxitos, ¿no? Esta novela, Pedro, las ambigüedades, es una novela casi legible. Parece que ahí Melville entró en una crisis personal, mental,
profunda, y fue un fracaso peor que la novela Moby Dick. Sin embargo, Melville cultivó una amistad con un gran escritor norteamericano que sí tuvo éxito, Natalie Harton, que también se metió en el problema del mal. Es un gran cuentista, Harton. Fíjense que escribió un cuento que sucede en estos pueblos americanos puritanos, en las que introduce el género maravilloso. Yo creo que seguramente Stephen King ha sacado mucho material, probablemente de la inspiración de la literatura de Harton. Melville llegó a ser vecino de él, se hicieron grandes amigos, cultivaron una correspondencia durante años, se escribieron, se quisieron, se admiraron. Hay algunos que sospechan incluso que habría habido una relación homosexual entre ellos, pero eso ya es farándula de altura. No hay antecedentes que prueben aquello, y que lo que pasa es que hubo una ruptura entre los dos muy extraña, porque ambos se admiraban profundamente. Bueno, en Melville hay una historia muy bonita, y es que en un momento determinado Melville le cuenta a un abogado una historia tan interesante de un personaje femenino, algo que había pasado en la realidad, que Melville decide escribirle una carta a su amigo Harton, en donde le dice: esta historia que me contaron es perfecta para un cuento. Usted debiera escribir ese cuento, le dice Melville a Harton, en un acto de generosidad. Imagínese, un escritor le cuentan una historia fantástica, y él decide regalársela a otro escritor porque considera que ese escritor va a sacarle mejor provecho a la historia que le contaron. Miren lo que le dice Melville en la carta: me parece que aquí se esconde una trama que de seguro a usted le resultará especialmente familiar. Para ser exactos, creo que de este asunto sacará mejor provecho que yo. Es más, se diría que es la historia misma la que se siente atraída por usted. Por así decir, es a usted a quien por derecho le pertenece. Y Harton le contesta: no, Melville, esta historia no es para mí. Usted debe escribirla. Y ahí empiezan los intercambios de las cartas. No se sabe muy bien qué pasó con esa historia, pero una editorial española, la editorial Ediciones La Uña Rota, con una preciosa colección que se llama Libros Inútiles, intenta reconstruir esta historia que está basada en un hecho real y que podría haber sido el último libro de Melville. ¿Y cómo lo hace? Convoca a dos escritores españoles, una mujer y un hombre, y a partir de las cartas que se intercambiaron, del informe que el abogado le dejó a Melville sobre esta historia, escriben la historia. Entonces es muy bonito porque es un relato que nunca se escribió, pero que pudo haber sido escrito, y que es finalmente escrito a cuatro manos. Harton, Melville y los dos escritores españoles que son convocados por esta editorial, Sara Mesa y Pablo Martín Sánchez. Miren, voy a partir leyendo el comienzo de esta historia. ¿Por qué Melville se volvió loco con esta historia? Ustedes, yo creo que se van a quedar agarrados y van a querer leerla. Hasta los 16 años estuve convencida de que mi padre había muerto en un naufragio. Supuestamente sucedió durante una tormenta, meses antes de yo nacer. Así me lo contó mi madre cuando niña, y así lo creí a pie juntillas sin dudarlo. Nada importaron los comentarios sarcásticos de la escuela, ni las palabras desprendidas con desdén de los labios de las viejas a mi paso. Fruto de la maldad humana, decía mi madre, no hagas caso. Después de todo, era verdad que mi padre había sido marinero, que los naufragios eran frecuentes en las agitadas aguas de Pennybrook, y que él mismo había conocido a mi madre a raíz de uno de ellos. Yo nací gracias a un naufragio, pero perdí a mi padre por culpa de otro. Esa es la leyenda, la del círculo que se cierra en el mismo punto en que se abre. Pero como suele pasar con las leyendas, aquella historia contenía una dosis de mentira y otra de verdad. Aún hoy, a mis 42 años, no sé discernir con claridad qué corresponde a cada parte, y soy incapaz, por tanto, de relatar una historia completa sin fisuras. La limitación de mi mirada no consigue tampoco compensarse con lo que me contaron unos y otros, testimonios con demasiada frecuencia pudorosos y evasivos. Lo único que sé con certeza es que todos mintieron. Yo, a mi debido turno, también lo hice. Así parte la historia.
Una niña que dice que perdió a su padre en un naufragio. Pero resulta que alguien mintió, porque en el segundo capítulo se escucha el raqueteo de una calesa. Esas calesas como esas pequeñas, una carroza antigua, no habían autos en esa época, siglo XIX, que va llegando apurada a un lugar. El raqueteo de la calesa llegando a la puerta, el relincho del caballo al frenar y después la voz de mi abuelo, sus pasos apresurados acercándose, la expresión de mi madre interrogante. Así comienza este día tan extraño. Yo estoy aún en la cama, adormecida por la fiebre, y ni siquiera me da tiempo echarme algo sobre el camisón. En la cocina me enfrento al rostro desencajado y apremiante del abuelo. Ha vuelto, dice. Solo esas dos palabras. Ha vuelto. Como si no fuese precisa ninguna más. Y no, ellas dos no necesitan más. Pero yo me oigo preguntar desde afuera, como si no fuera yo quien hablase. Me oigo preguntar, digo, ¿quién ha vuelto? ¿A quién se refiere? No hable, ordena mi madre, agarrando al abuelo del brazo. Haga el favor de no decir nada. Pero él ya me ha tomado de los hombros y pronuncia con lentitud las palabras prohibidas. Tu padre es quien vuelve y me ha pedido permiso para veros. Así comienza Ágata, la novela que tal vez nunca escribió Melville, pero que quiso escribir. Con estas historias que hemos contado, las de Moby Dick, las de Battleville, las de Ágata, quisimos rendirle un homenaje al gran escritor. Y ojalá haya despertado el apetito, las ganas de leer a Melville. Les aconsejo que partan con lo más cortito, Bartleby el escribano. A los que le interese el tema de la justicia y la ley, si hay abogados que nos están escuchando, léanse Billy Bat, marinero. A los que les interese la novela de aventuras, pero también los temas teológicos profundos, el bien y el mal en el alma humana, léanse Moby Dick. A los que quieren saber, y son amantes del mar y quieren saber más elementos de la navegación y cómo se navegaba en el siglo XIX, léanse Chaqueta Blanca. Siempre lo cercó el mar de sus mayores, los sajones que al mar dieron el nombre Ruta de la Ballena, en que se aunan las dos enormes cosas, la ballena y los mares que largamente surca. Siempre fue suyo el mar, dice Borges sobre Melville. Cuando sus ojos vieron en alta mar las grandes aguas, ya lo había anhelado y poseído en aquel otro mar que es la escritura o el dintorno de los arquetipos. Hombre, se dio a los mares del planeta y a las agotadoras singladuras y conoció el arpón enrojecido por Leviatán. Así parte este hermoso poema de Borges, de homenaje a Herman Melville. Queridos radiovidentes, muchas gracias por la paciencia de haber escuchado a este jardinero pseudonarrador en esta tarde de viernes y decirles que el programa es auspiciado por Volcán, experto en soluciones constructivas sostenibles que aportan habitabilidad, confort y seguridad a esta y a las próximas generaciones. ¿Qué van a hacer ustedes el fin de semana? ¿Van a ir a ver alguna película? Yo me voy a quedar en el jardín releyendo a Herman Melville. Ojalá ustedes hagan lo mismo. Nos encontramos el lunes de nuevo, aquí en Pauta, en Desde el Jardín. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. El lunes, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín. Una presentación de Volcán, líder en soluciones constructivas, innovadoras y sostenibles.